Un día vivía en una casa como un palacio. Al siguiente estaba hambrienta en la calle. Pero cuando perdió su riqueza, nunca imaginó que sería la mujer que encontraría el verdadero tesoro. Mercedes Santillán había conocido solo el lujo desde el momento en que abrió los ojos al mundo. Nacida en una de las familias más ricas de toda Nueva España, había crecido creyendo que las sedas, las perlas y los sirvientes eran tan naturales como el aire que respiraba. Su padre, don Alejandro Santillán, había construido un imperio comercial que se extendía desde las minas de plata de Potosí hasta los puertos de Veracruz, y Mercedes era su única heredera. A los 25 años, Mercedes era considerada la mujer más bella y deseable de toda la región. Su cabello castaño caía en ondas perfectas hasta su cintura, enmarcando un rostro de facciones delicadas que parecían esculpidas por los ángeles. Sus ojos verdes brillaban con la confianza de quien nunca había conocido la negación, y su piel pálida hablaba de una vida protegida del sol y del trabajo duro. La mansión Santillán se alzaba en el corazón de la ciudad como un testimonio de poder y riqueza. 3 pisos de piedra labrada, jardines que requerían el trabajo de 20 jardineros, salones decorados con muebles importados de Europa y arte que valía más que las casas completas de familias enteras. Mercedes había crecido dando órdenes a más de 50 sirvientes, eligiendo entre docenas de vestidos cada mañana, comiendo en vajillas de oro y plata como si fuera lo más normal del mundo. Pero toda esa opulencia había sido construida sobre cimientos más frágiles de lo que ella jamás había imaginado. Don Alfonso Ruiz había llegado a sus vidas como un príncipe de cuento de hadas. Alto, elegante, con modales impecables y una sonrisa que derretía corazones. Había aparecido en sociedad afirmando ser hijo de una familia noble de Sevilla que buscaba expandir sus inversiones al Nuevo Mundo. Su educación europea, su conocimiento de arte y literatura y su aparente riqueza lo habían convertido inmediatamente en el soltero más codiciado de la región. Cuando comenzó a cortejar a Mercedes, ella se sintió como si hubiera encontrado a su igual perfecto. Finalmente, un hombre que podía ofrecerle el estilo de vida al que estaba acostumbrada, que entendía su mundo, que podía mantener conversaciones sobre los temas refinados que le interesaban. Durante 6 meses, don Alfonso la había cortejado con una dedicación que rayaba en la perfección. Regalos exquisitos llegaban diariamente a la mansión Santillán, joyas de Europa, sedas de Oriente, libros raros, perfumes que costaban más que el salario anual de un trabajador común. La había llevado a cenas en los restaurantes más elegantes, a funciones de ópera donde ocupaban los palcos más privilegiados, a bailes donde eran considerados la pareja dorada de la sociedad. ¿Alguna vez han confiado completamente en alguien solo para descubrir que esa persona los veía únicamente como una oportunidad? Es una traición que corta más profundo que cualquier cuchillo, porque destruye no solo su presente, sino su capacidad de confiar en su propio juicio. Don Alejandro, normalmente cauteloso en los negocios, había sido completamente encantado por don Alfonso. El joven había demostrado conocimiento impresionante sobre comercio internacional, había sugerido inversiones que parecían brillantes, había hablado sobre conexiones en Europa que podrían abrir mercados completamente nuevos para el Imperio Santillán. La propuesta de matrimonio había llegado en el momento perfecto. Durante una cena íntima en los jardines de la mansión, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión. Don Alejandro se había arrodillado con una elegancia teatral, presentando un anillo con un diamante tan grande que capturaba la luz de las antorchas como una estrella caída. Mercedes, amor mío, había declarado con voz que temblaba de emoción aparente. «Me harías el hombre más feliz del mundo si aceptaras ser mi esposa. Prometo amarte y protegerte todos los días de mi vida, compartir contigo no solo mi corazón, sino todo lo que poseo». Las lágrimas de alegría habían corrido por las mejillas de Mercedes mientras aceptaba, sintiéndose como la heroína de una novela romántica. Toda su vida había estado preparándose para este momento, para encontrar al hombre perfecto que sería su compañero en una vida de lujo y amor. Los preparativos para la boda habían comenzado inmediatamente. No podía ser cualquier ceremonia, tenía que ser el evento social de la década. Se encargaron vestidos de París, se importaron flores de España, se contrató a los músicos más famosos del virreinato. Don Alejandro había insistido en que nada fuera demasiado extravagante para su única hija. Pero 2 semanas antes de la boda, don Alfonso había sugerido una idea que, en retrospectiva, debería haber sido una alarma inmediata.
Mi amor, había murmurado una noche mientras paseaban por los jardines. He estado pensando en nuestro futuro. Para realmente expandir nuestros negocios juntos, sería prudente consolidar nuestros recursos. ¿Qué te parecería si tu padre transfiriera temporalmente las inversiones a mi nombre? Con mis conexiones europeas, podríamos multiplicar la fortuna familiar en cuestión de meses. Mercedes, completamente enamorada y confiando ciegamente en el hombre que pronto sería su esposo, había persuadido a su padre de que era una idea brillante. Don Alejandro, que había comenzado a ver a don Alfonso como el hijo que nunca había tenido, había accedido después de solo una ligera hesitación. Los documentos se habían firmado en una ceremonia privada en el despacho de don Alejandro, con don Alfonso prometiendo solemnemente que esta era solo una formalidad temporal, que después de la boda todo se reorganizaría apropiadamente. La noche después de firmar los papeles, don Alfonso había desaparecido. Mercedes había despertado esa mañana esperándolo para el desayuno, como habían hecho durante semanas. Cuando no llegó, envió sirvientes a su hotel. Las habitaciones estaban vacías, las cuentas impagas. Cuando ocurrieron al banco donde habían transferido los fondos, descubrieron que todas las cuentas habían sido vaciadas durante la noche. Don Alfonso Ruiz no había sido un noble español. Había sido un estafador profesional que había estado estudiando a la familia Santillán durante meses, esperando el momento perfecto para ejecutar el robo más audaz de su carrera. En una sola noche, la fortuna completa de la familia Santillán había desaparecido. Las minas, las propiedades, las inversiones comerciales, incluso las joyas personales de Mercedes habían sido usadas como garantía para préstamos que don Alfonso había tomado y nunca pagado. Don Alejandro había sufrido un colapso completo cuando comprendió la magnitud de lo que había perdido. Su corazón, ya débil por años de estrés en los negocios, no pudo soportar el shock. Murió 3 días después, con el nombre de don Alfonso en sus labios como una maldición. Mercedes había encontrado a su padre en su despacho, desplomado sobre los papeles que documentaban su ruina. Las últimas palabras en el documento que tenía bajo su mano eran una carta dirigida a ella. Mi querida hija, perdóname por haber sido tan tonto. Mi amor por ti me cegó ante las intenciones de ese hombre. Todo lo que construimos durante generaciones se ha perdido por mi credulidad. El funeral de don Alejandro había sido pagado por la caridad de antiguos socios comerciales que se compadecían de Mercedes. Después del entierro, los acreedores habían llegado como buitres para reclamar todo lo que quedaba. La mansión, los jardines, los muebles, los vestidos, las joyas, incluso los libros de su biblioteca personal fueron vendidos para pagar deudas que nunca podrían cubrirse completamente. Mercedes había visto cómo toda su vida era literalmente cargada en carretas y llevada para ser vendida en mercados públicos. En menos de un mes, había pasado de ser una de las mujeres más ricas del virreinato a no tener absolutamente nada. Los antiguos amigos de la familia habían desaparecido tan rápidamente como don Alfonso. Las invitaciones a cenas y bailes se detuvieron abruptamente. Las visitas sociales cesaron. Mercedes descubrió con una amargura que la corroyó hasta los huesos, que todas esas relaciones habían sido basadas en su riqueza, no en afecto genuino. Doña Esperanza Vega, quien había sido su amiga más cercana durante años, la había rechazado cuando Mercedes había acudido a ella buscando refugio temporal. Mercedes querida, había dicho con falsa compasión mientras permanecía en la puerta de su mansión, sin invitarla a entrar. Me duele muchísimo tu situación, pero debes entender que no puedo arriesgar la reputación de mi familia asociándome con alguien en tus circunstancias actuales. La puerta se había cerrado en su cara, con un sonido que resonó como el final definitivo de su vida anterior. Con solo la ropa que llevaba puesta y unas pocas monedas que había logrado esconder, Mercedes se encontró viviendo en una pensión barata en la parte más pobre de la ciudad. La habitación era del tamaño del closet donde había guardado sus zapatos, con una cama que crujía con cada movimiento y ventanas que no cerraban completamente. Por primera vez en su vida tuvo que buscar trabajo. Pero una mujer de 25 años que nunca había trabajado un día en su vida no tenía habilidades que ofrecer en el mercado laboral. No sabía cocinar más que pedir que le prepararan algo. No sabía limpiar porque siempre había habido sirvientes para hacerlo. No sabía coser porque sus vestidos habían sido hechos por las mejores costureras de la ciudad.
Los empleadores la rechazaban tan pronto como veían sus manos suaves e inexpertas, tan pronto como notaban que no tenía referencias de trabajo anterior, tan pronto como se daban cuenta de que era la Mercedes Santillán caída en desgracia. El dinero se agotó rápidamente. La comida se volvió un lujo que no podía permitirse todos los días. Sus vestidos elegantes, ahora sus únicos vestidos, comenzaron a mostrar signos de desgaste que gritaban su desesperación a cualquiera que la mirara. Una mañana, después de 3 días sin comer nada más que un pedazo de pan duro, Mercedes se encontró haciendo algo que jamás había imaginado posible, mendigando en las escaleras de la catedral. Había visto a los mendigos toda su vida, pero siempre como parte del paisaje, tan irrelevantes como los adoquines de la calle. Ahora era ella quien extendía la mano, quien evitaba las miradas de compasión y disgusto de quienes habían sido sus iguales sociales. Fue en esas escaleras, con la humillación quemándole las mejillas mientras contaba las pocas monedas que había recibido, cuando conoció al hombre que cambiaría su comprensión de todo. Chaska había venido a la ciudad con una delegación de su tribu para negociar un tratado de paz con las autoridades mexicanas. Los apaches habían sido pintados como salvajes sanguinarios durante tanto tiempo que su presencia en la ciudad había causado un revuelo considerable. Pero el gobierno había decidido que la diplomacia era más barata que la guerra constante. Era un hombre imponente, probablemente de unos 30 años, con la postura de alguien acostumbrado a mandar, pero sin la arrogancia que Mercedes había asociado con el liderazgo. Su piel, bronceada por el sol, hablaba de una vida vivida completamente al aire libre, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que sugería sabiduría ganada a través de experiencias que ella no podía ni imaginar. Vestía ropas apaches tradicionales, cuero finamente trabajado, decorado con cuentas y plumas. Pero lo que más llamó la atención de Mercedes fue la manera en que se movía. Había una gracia natural en cada gesto, una economía de movimiento que hablaba de eficiencia total. No había nada desperdiciado en él, nada superfluo. Cuando pasó por las escaleras de la catedral, se detuvo frente a Mercedes. Ella había bajado la cabeza, esperando que pasara de largo como habían hecho todos los demás, pero él se arrodilló frente a ella hasta quedar a su nivel. ¿Tienes hambre?, preguntó en español claro, aunque con un acento que hacía que las palabras sonaran diferentes, más directas. Mercedes levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara como un ser humano en lugar de como un obstáculo en la acera. Sí, admitió, porque había llegado al punto donde la supervivencia era más importante que el orgullo. Sin decir otra palabra, Chaska se quitó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón y extrajo algo envuelto en tela. Era carne seca y frutas secas, comida de viaje apache. «Come», dijo simplemente, ofreciéndosela. Mercedes miró la comida, después lo miró a él. Había escuchado historias sobre los apaches toda su vida, historias de violencia y salvajismo, pero los ojos de este hombre no mostraban nada excepto compasión básica y humana. «¿Por qué?», preguntó. «Porque tienes hambre», respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Era la primera vez en meses que alguien había mostrado bondad genuina hacia ella sin esperar nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comía, no solo por el alivio físico de tener comida, sino por el alivio emocional de ser tratada con dignidad. «Me llamo Chaska», dijo él mientras ella comía. «Mercedes», murmuró entre bocados, después se detuvo. El nombre Mercedes Santillán una vez había abierto puertas y comandado respeto. Ahora era solo un recordatorio de todo lo que había perdido. Solo Mercedes. «Mercedes es un nombre hermoso», comentó Chaska. «Significa misericordia». «Irónico», murmuró ella amargamente, considerando cuán poca misericordia he recibido últimamente. Chaska la estudió con ojos que parecían ver más de lo que ella estaba dispuesta a mostrar. «A veces, la vida nos quita todo lo que pensamos que necesitamos para enseñarnos lo que realmente necesitamos», dijo. «¿Y qué crees que necesito aprender?», preguntó Mercedes con una risa amarga. «Solo tú puedes responder eso», respondió Chaska poniéndose de pie.
pero creo que ya has comenzado a aprenderlo. Se alejó antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, dejándola con comida en el estómago y pensamientos confusos en la mente. Durante los días siguientes, Mercedes no pudo sacarse de la cabeza al extraño apache que había mostrado más bondad hacia ella en 5 minutos que toda su antigua sociedad en meses. Había algo en la manera en que la había mirado, como si hubiera visto a una persona real en lugar de una mendiga o una princesa caída. Cuando él regresó 3 días después, ella estaba esperando inconscientemente en el mismo lugar. ¿Sigues teniendo hambre?, preguntó con una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Siempre, admitió Mercedes. Esta vez, él se sentó junto a ella en las escaleras en lugar de arrodillarse. La gente que pasaba los miraba con curiosidad y algunas veces con disgusto abierto. Una mujer mexicana sentada casualmente con un apache era un espectáculo inusual. ¿Qué haces en la ciudad?, preguntó Mercedes mientras compartían otra comida simple. Negociaciones de paz, respondió Chaska. Tu gobierno finalmente ha decidido que hablar es más barato que pelear. ¿Y qué opinas de eso? Opino que la paz siempre es mejor que la guerra, pero solo si ambos lados realmente la quieren, dijo con pragmatismo que ella encontró refrescante después de años de conversación social vacía. ¿Qué te trajo aquí?, era la pregunta que Mercedes había estado temiendo, pero también la que más necesitaba responder honestamente. Estupidez, dijo finalmente. Confié en el hombre equivocado con las razones equivocadas. Le contó la historia completa entonces, sin adornos, sin excusas, sin intentar hacer que sonara más noble de lo que había sido. Le habló de su vida de privilegio, de su ceguera ante el mundo real, de cómo había permitido que su vanidad y su amor por el lujo la convirtieran en el blanco perfecto para un estafador. Chaska escuchó sin juzgar, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que estaba realmente prestando atención. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió Mercedes. No sé hacer nada útil. No puedo conseguir trabajo porque no tengo habilidades. No puedo volver a mi vida anterior porque ya no existe. Estoy completamente perdida. Perdida es solo otra palabra para libre, observó Chaska. Cuando no tienes nada, puedes elegir convertirte en cualquier cosa. Sus palabras resonaron en la mente de Mercedes durante días después de que él se fuera. Por primera vez desde la traición de don Alfonso, comenzó a pensar en el futuro, no como algo que le había sido robado, sino como algo que podía construir. Las negociaciones de paz se extendieron durante semanas, y Chaska regresó a las escaleras de la catedral cada pocos días. Gradualmente, Mercedes comenzó a esperar esas visitas, no solo por la comida que él traía, sino por las conversaciones que compartían. Él le contaba sobre la vida apache, tan diferente de todo lo que había conocido. Le describía una sociedad donde el valor de una persona se medía por su contribución a la comunidad, no por lo que poseía. Donde el liderazgo se ganaba a través del servicio, no del nacimiento. Donde la riqueza se compartía para que nadie pasara hambre mientras otros tenían abundancia. Suena idealista, comentó Mercedes una tarde. Suena práctico, corrigió Chaska. Una comunidad es solo tan fuerte como su miembro más débil. Si dejas que algunos sufran mientras otros prosperan, eventualmente toda la comunidad se debilita. Era una filosofía tan diferente de todo lo que le habían enseñado que al principio Mercedes luchó por comprenderla. Había sido criada creyendo que la jerarquía social era natural, que algunas personas nacían para ser servidas y otras para servir. ¿Nunca han tenido ricos y pobres en tu sociedad?, preguntó Chaska. Tenemos personas con diferentes habilidades, diferentes responsabilidades, explicó Chaska. Un chamán es respetado por su sabiduría, un guerrero por su valentía, una madre por su cuidado. Pero el respeto no se convierte en exceso para algunos y privación para otros. Mientras las semanas pasaban, Mercedes comenzó a notar cómo la gente la trataba cuando estaba sola versus cómo la trataban cuando Chaska estaba con ella. Cuando estaba sola era invisible, ignorada, a veces activamente evitada, pero cuando Chaska se sentaba a su lado, algo cambiaba. La gente se detenía a observar, algunos con curiosidad, algunos con hostilidad, pero nadie la ignoraba. La presencia de Chaska le daba una dignidad que no había tenido como mendiga solitaria. ¿Por qué la gente te respeta tanto?, preguntó una tarde. Quiero decir, ¿eres apache? Me enseñaron que los mexicanos consideran a los apaches como enemigos.
Me respetan porque respeto a otros, respondió Chaska simplemente. El respeto real no viene del miedo o del poder sobre otros, viene de cómo tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. Mercedes reflexionó sobre esas palabras, recordando cómo había tratado a los sirvientes en su vida anterior, cómo había visto a los pobres como parte del paisaje, cómo había asumido que merecía deferencia simplemente por haber nacido rica. «He sido terrible», murmuró. «Has sido ignorante», corrigió Chaska. «Pero la ignorancia se puede curar. La crueldad deliberada es mucho más difícil de sanar». Una noche, mientras Mercedes yacía en su cama estrecha, escuchando los sonidos de la pensión barata, se dio cuenta de algo que la sorprendió. Por primera vez desde la traición de don Alfonso, no se había quedado dormida pensando en todo lo que había perdido. En lugar de eso, se había quedado dormida pensando en las cosas que Chaska le había enseñado ese día, en las preguntas que él había hecho que la habían obligado a pensar sobre el mundo de manera diferente, en la manera en que sus ojos se suavizaban cuando sonreía. La realización la golpeó como un rayo. Se estaba enamorando de él. Era tan diferente del amor que había sentido por don Alfonso. Ese había sido basado en fantasía, en la imagen que él había proyectado, en la vida que había prometido darle. Esto era basado en quien Chaska realmente era, en los valores que vivía, en la manera en que la hacía sentir vista y valorada por primera vez en su vida. Pero también era aterrador. ¿Qué podía ofrecer una mujer arruinada a un hombre que claramente tenía principios tan fuertes? ¿Cómo podía alguien que había vivido toda su vida en lujo adaptarse a la vida que él llevaba? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una mañana, mientras esperaban las escaleras de la catedral, Mercedes vio a una mujer apache joven acercándose con un niño pequeño en brazos. El niño estaba claramente enfermo, ardiendo de fiebre, y la mujer parecía desesperada. ¿Hablas español?, preguntó Mercedes, acercándose instintivamente. La mujer asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi hijo está muy enfermo. Los doctores mexicanos no nos atenderán porque somos apaches». No sé qué hacer. Mercedes sintió una furia familiar, la misma que había experimentado cuando se dio cuenta de cómo la sociedad la había abandonado tan pronto como perdió su riqueza. «Ven conmigo», dijo, tomando a la mujer del brazo. Durante sus años de lujo, Mercedes había financiado varias obras de caridad, incluyendo un pequeño hospital dirigido por monjas que atendían a los pobres. La Madre Superiora, Sor Teresa, había estado genuinamente agradecida por las donaciones de la familia Santillán. Mercedes llevó a la mujer apache y su hijo directamente al hospital, esperando que Sor Teresa recordara esa gratitud. «Mercedes», dijo Sor Teresa con sorpresa cuando las vio entrar, «no esperaba verte aquí». «Esta mujer necesita ayuda para su hijo», dijo Mercedes directamente. «Está muy enfermo». Sor Teresa miró a la mujer apache con expresión incómoda. «Mercedes, querida, sabes que no podemos atender a su gente aquí. Sería inapropiado». «Inapropiado», repitió Mercedes, sintiendo una indignación que la sorprendió con su intensidad. «¿Es inapropiado salvar la vida de un niño? ¿Entiendes las complicaciones políticas? Entiendo que un niño está muriendo, y ustedes tienen la capacidad de ayudarlo», interrumpió Mercedes. «También recuerdo que mi familia donó suficiente dinero para construir toda el ala este de este hospital». La tensión en la habitación era palpable. Sor Teresa miró entre Mercedes y la mujer apache, claramente calculando riesgos y beneficios. «Muy bien», dijo finalmente, «pero será discreto. El niño tenía neumonía, algo que podía tratarse si se detectaba a tiempo. Bajo el cuidado experto de las monjas médicas, comenzó a recuperarse rápidamente. Durante los 3 días que la madre apache mantuvo vigilia junto a la cama de su hijo, Mercedes se quedó con ella. No tenía otra cosa que hacer, y por primera vez en meses se sentía útil. La mujer se llamaba Ayana, y mientras su hijo se recuperaba, ella le enseñó a Mercedes frases básicas en apache, le habló sobre su cultura, le describió la vida en las tierras tribales. «Chaska habla mucho de ti», mencionó Ayana el segundo día. Mercedes sintió que su corazón se aceleraba. «¿Habla de mí? Dice que eres una mujer que está aprendiendo a ver con ojos nuevos», explicó Ayana. «Dice que tienes un corazón bueno, que estaba enterrado bajo años de enseñanzas equivocadas». «¿Y qué opinas tú?», preguntó Mercedes. Ayana la estudió con ojos que recordaban a los de Chaska en su capacidad de ver más allá de las apariencias. «Opino que cualquier mujer que desafiaría a su propia gente para ayudar a un niño apache ya ha encontrado su verdadero corazón».
Cuando el niño se recuperó completamente y Ayana se preparó para regresar a su campamento, hizo una pregunta que cambió el curso de la vida de Mercedes. ¿Te gustaría venir con nosotros? Chaska dice que las negociaciones han terminado, que regresaremos a nuestras tierras mañana. Dice también que estarías bienvenida si quisieras ver cómo vivimos realmente. Mercedes sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Chaska dijo eso? Lo dijo, confirmó Ayana con una sonrisa. También dijo que la elección debe ser completamente tuya, que nadie debe influenciarte de ninguna manera. Esa noche, Mercedes caminó por las calles de la ciudad que había sido su hogar toda su vida, viendo todo con nuevos ojos. Los palacios donde había bailado ahora le parecían monumentos a la desigualdad. Las tiendas elegantes donde había gastado fortunas en frivolidades ahora le parecían templos a la vanidad. Las iglesias donde había rezado por más lujos ahora le parecían lugares donde había perdido completamente el punto de la espiritualidad. ¿Han sentido alguna vez que toda su vida había sido una mentira, pero que esa mentira les había preparado para entender una verdad más profunda? Es como si todos sus errores anteriores fueran lecciones necesarias para llegar al momento donde finalmente pueden ver con claridad. A la mañana siguiente, Mercedes estaba esperando en las afueras de la ciudad cuando la delegación apache se preparó para partir. Llevaba solo un pequeño fardo con las pocas posesiones que le quedaban, pero por primera vez en meses no se sentía como si estuviera perdiendo algo. Se sentía como si finalmente estuviera encontrando algo. Chaska la vio acercarse y su rostro se iluminó con una sonrisa que valía más que todas las joyas que había perdido. ¿Estás segura?, preguntó cuando ella llegó hasta él. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió Mercedes. El viaje a las tierras apaches tomó 5 días de viaje a través del desierto. Mercedes había imaginado que sería una prueba de resistencia brutal, pero encontró que había una belleza austera en el paisaje que nunca había notado desde la comodidad de un carruaje cerrado. Chaska cabalgó a su lado durante todo el viaje, señalando plantas que tenían propiedades medicinales, explicando cómo leer las señales del clima, enseñándole a ver el desierto no como un lugar hostil, sino como un hogar para quienes sabían cómo vivir en armonía con él. El desierto no es cruel, explicó una noche mientras acampaban bajo un cielo lleno de más estrellas de las que Mercedes había visto jamás. Es honesto. No pretende ser algo que no es. Si lo respetas, te sostendrá. Si luchas contra él, te destruirá. Como la vida, murmuró Mercedes. Exactamente como la vida, acordó Chaska. El campamento apache estaba situado en un valle protegido entre montañas rojas que se alzaban como torres antiguas contra el cielo. No era lo que Mercedes había esperado. No había tipis pintorescos como en las ilustraciones que había visto. En cambio, había estructuras prácticas hechas de adobe y madera, diseñadas para ser cómodas en el clima del desierto. Lo que más la sorprendió fue la sensación de comunidad. Nadie la miró con desconfianza u hostilidad. En cambio, fue recibida con curiosidad amistosa e incluida inmediatamente en las actividades diarias del campamento. Las mujeres le enseñaron a tejer canastas, a preparar comida apache, a curtir pieles para hacer ropa. Los niños la siguieron por todas partes, fascinados por sus historias sobre la vida en la ciudad. Los ancianos la incluyeron en las conversaciones alrededor del fuego nocturno, interesados en su perspectiva sobre el mundo mexicano. Por primera vez en su vida, Mercedes se encontró aprendiendo habilidades prácticas que tenían valor real. Sus manos, una vez suaves e inútiles, desarrollaron callos honestos. Su espalda se fortaleció con el trabajo físico. Su mente se expandió con conocimientos que nunca había imaginado que necesitaría. Pero lo más importante, comenzó a entender lo que Xiska había querido decir sobre el valor real. En su vida anterior, había medido el valor en términos de posesiones materiales. Un vestido valía más que otro basándose en su precio, no en su utilidad o belleza. Una persona valía más que otra basándose en su riqueza, no en su carácter. Una actividad valía la pena basándose en su prestigio social, no en su contribución real al bienestar de otros. Pero entre los apaches vio un sistema de valores completamente diferente.
Los ancianos eran respetados por su sabiduría, no por sus posiciones. Los guerreros eran admirados por su valentía en proteger a la comunidad, no por la riqueza que podían acumular. Las mujeres eran valoradas por sus habilidades como madres, sanadoras, artesanas, no por los ornamentos que podían permitirse. ¿Nunca sienten envidia?, preguntó Mercedes una noche a Ayana, mientras trabajaban juntas preparando comida para una celebración comunitaria. ¿Envidia de qué?, preguntó Ayana con genuina confusión. De lo que otros tienen. En mi mundo anterior siempre había competencia. Quien tenía el vestido más caro, la casa más grande, los sirvientes más numerosos. Ayana reflexionó sobre la pregunta, como si nunca hubiera considerado tal concepto. Si alguien en nuestra tribu tiene algo que necesito, me lo prestará, dijo finalmente. Si yo tengo algo que ellos necesitan, se lo prestaré. ¿Por qué sentiría envidia de algo que está disponible para mí cuando lo necesite? Era una lógica tan simple que Mercedes se sintió tonta por no haberla considerado antes. Toda su vida había estado basada en la acumulación y protección de posesiones, cuando podría haber estado basada en la comunidad y el intercambio. Los días se convirtieron en semanas, y Mercedes se encontró adaptándose a su nueva vida de maneras que nunca habría creído posibles. Su piel se bronceó bajo el sol del desierto. Sus músculos se fortalecieron con el trabajo constante. Sus manos aprendieron a crear cosas hermosas y útiles, en lugar de simplemente tomar cosas que otros habían hecho. Pero más importante que los cambios físicos, eran los cambios en su perspectiva. Comenzó a entender que había confundido lujo con comodidad, posesión con seguridad, admiración con amor. Su relación con Kiska también había evolucionado de manera natural. Sin la presión de cortejo formal y expectativas sociales, habían desarrollado una amistad profunda basada en respeto mutuo y valores compartidos. Él la incluía en las decisiones importantes de la tribu, valorando su perspectiva única como alguien que había vivido en ambos mundos. Ella había comenzado a servir como intermediaria cuando comerciantes mexicanos venían al campamento, usando su conocimiento de ambas culturas para facilitar intercambios justos. «Tienes un don para esto», le dijo Chaska una tarde después de que había ayudado a negociar un intercambio particularmente complejo. «¿Entiendes cómo piensan ambos lados?» «Es porque he sido ambos lados», respondió Mercedes. «He sido la persona privilegiada que no ve el sufrimiento de otros, y he sido la persona desesperada que otros no quieren ver». Una noche durante una ceremonia especial para celebrar el regreso exitoso de un grupo de cazadores, Mercedes se encontró sentada junto a Chaska alrededor del fuego central, mientras los ancianos contaban historias tradicionales. «¿Echas de menos tu vida anterior?», preguntó él en voz baja mientras las llamas danzaban entre ellos. Mercedes consideró la pregunta honestamente. ¿Echaba de menos las sedas y joyas? ¿Los banquetes elaborados? ¿Los sirvientes que anticipaban cada necesidad? «Echo de menos la sensación de seguridad», admitió, «pero me doy cuenta ahora de que esa seguridad era una ilusión. Todo lo que tenía podía ser quitado en una sola noche, como efectivamente pasó». «¿Y qué clase de seguridad tienes ahora?», preguntó Chaska. «La seguridad de saber que puedo cuidar de mí misma», respondió Mercedes sin dudar. «La seguridad de saber que tengo habilidades reales que pueden ayudar a otros. La seguridad de estar rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que poseo». Chaska sonrió, y en esa sonrisa Mercedes vio algo que hizo que su corazón se acelerara. «Mercedes», dijo suavemente, «hay algo que he querido preguntarte durante semanas». Ella sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, como si solo existieran ellos dos y el fuego que ardía entre ellos. «¿Qué?», susurró. «¿Considerarías quedarte aquí permanentemente? No como visitante, sino como miembro pleno de nuestra tribu, como mi esposa». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como estrellas recién nacidas. Mercedes sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en más de un año eran lágrimas de alegría pura. «¿Estás seguro?», preguntó. «Soy una mujer que perdió todo por ser tonta, una mujer que no sabía nada sobre el trabajo real hasta hace unos meses, una mujer que viene de un mundo que ha sido tu enemigo». Chaska se acercó y tomó sus manos entre las suyas.
Eres una mujer que tuvo el coraje de admitir sus errores, dijo firmemente. Una mujer que eligió aprender en lugar de amargarse. Una mujer que abandonó todo lo que conocía para buscar una vida más auténtica. Eres exactamente la mujer que he estado esperando toda mi vida. Cuando la besó, fue suave y reverente, como si estuviera sellando una promesa sagrada. Mercedes había sido besada antes, pero nunca con tanto respeto, nunca con tanto amor genuino, nunca como si fuera preciosa por quien era en lugar de por lo que podía ofrecer. La ceremonia de matrimonio apache fue diferente a todo lo que Mercedes había imaginado para su boda. No había vestidos importados, ni flores caras, ni invitados de la alta sociedad. En cambio, había simplicidad auténtica, ritual significativo y una comunidad completa que los rodeaba con amor y apoyo. Mercedes llevaba un vestido que las mujeres de la tribu habían hecho especialmente para ella, decorado con cuentas y bordados que contaban la historia de su transformación. Chaska llevaba las galas ceremoniales de su pueblo, que habían pertenecido a su padre y al padre de su padre. Los votos que intercambiaron no fueron escritos por otros, ni repetidos de libros de ceremonias. En cambio, hablaron desde el corazón sobre lo que se prometían mutuamente. Mercedes, dijo Chaska con voz que resonó por todo el valle, prometo amarte no por lo que tengas o no tengas, sino por la mujer fuerte y compasiva que has elegido convertirte. Prometo apoyarte mientras continúas creciendo, aprenderte de ti mientras me enseñas, y construir contigo una vida basada en valores verdaderos. Chaska, respondió Mercedes, su voz clara y firme. Prometo amarte no porque me hayas rescatado de la pobreza, sino porque me has enseñado qué significa la riqueza real. Prometo contribuir a nuestra comunidad con todo lo que tengo para dar, aprender de tu sabiduría mientras comparto la mía, y honrar tanto tu cultura como las lecciones que he aprendido de mis propios errores. Los meses que siguieron a su matrimonio fueron los más felices y plenos de la vida de Mercedes. Había encontrado no solo un esposo que la amaba, sino una comunidad donde pertenecía verdaderamente, un propósito que utilizaba sus habilidades únicas y una comprensión de sí misma que nunca había tenido. Se convirtió en la intermediaria principal entre su tribu adoptiva y el mundo mexicano, usando su conocimiento de ambas culturas para facilitar comercio justo e intercambio pacífico. Su habilidad para navegar tanto el protocolo apache como las expectativas mexicanas la hizo invaluable en negociaciones delicadas. Pero lo que más la llenaba de satisfacción era el trabajo que hacía con otras mujeres que habían sufrido pérdidas o traiciones. Su propia experiencia de caída desde el privilegio le había dado una perspectiva única sobre cómo reconstruir una vida después de que todo pareciera perdido. La clave, les decía a las mujeres que buscaban su consejo, es entender que perder lo que pensabas que necesitabas a veces es la única manera de encontrar lo que realmente necesitas. 3 años después de su matrimonio, Mercedes estaba sentada en una pequeña ceremonia de nombramiento para su hijo recién nacido. El bebé, a quien había nombrado Itzán, que significaba regalo de los dioses en apache, dormía pacíficamente en sus brazos, mientras la comunidad lo bendecía y le daba la bienvenida oficial a la tribu. Mientras escuchaba las oraciones ancestrales y veía los rostros llenos de amor que los rodeaban, Mercedes reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. Había comenzado creyendo que el valor venía de las posesiones materiales y había aprendido que venía del carácter y la contribución. Había comenzado creyendo que la seguridad tenía de acumular riqueza y había aprendido que venía de construir relaciones auténticas. Había comenzado creyendo que el amor era algo que se compraba con lujo y estatus y había aprendido que era algo que se ganaba con respeto mutuo y valores compartidos. ¿En qué piensas?, preguntó Chaska suavemente notando la expresión contemplativa en su rostro. En don Alfonso, respondió Mercedes, sorprendiéndolo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que debería agradecerle, dijo con una sonrisa irónica. Su traición me obligó a perder una vida que estaba viviendo por las razones equivocadas y me dio la oportunidad de construir una vida por las razones correctas. Chaska sonrió y pasó su brazo alrededor de ella. ¿Crees que él sabía que te estaba haciendo un favor? Definitivamente no, se rió Mercedes. Pero a veces las mejores cosas llegan disfrazadas como las peores. Años más tarde,
Cuando su cabello había comenzado a mostrar hebras plateadas y sus manos estaban permanentemente manchadas por años de trabajo honesto, Mercedes recibió una visita inesperada. Un mensajero llegó al campamento con noticias de que don Alfonso Ruiz había sido capturado finalmente por las autoridades españolas. Había estado ejecutando estafas similares por toda Nueva España, pero finalmente había elegido el blanco equivocado, un noble con conexiones poderosas que había dedicado recursos considerables a cazarlo. «Está en prisión esperando ejecución», reportó el mensajero. Aparentemente preguntó específicamente por Mercedes Santillán. Quería enviarle un mensaje. Mercedes sintió una mezcla extraña de emociones. Después de todos estos años, una parte de ella había querido confrontar al hombre que había destruido su vida anterior. «¿Qué mensaje?», preguntó. Dijo que sabía que probablemente estaba muerta, pero que si no lo estaba quería que supiera que lamentaba lo que había hecho. Dijo que había hecho muchas cosas terribles en su vida, pero que arruinar su vida era lo que más lamentaba porque usted había sido genuinamente gentil con él. Mercedes permaneció en silencio durante un largo momento, procesando esta información inesperada. «¿Quiere enviar una respuesta?», preguntó el mensajero. Mercedes miró a su alrededor, a su esposo que trabajaba con sus hijos enseñándoles a tallar arcos, a la comunidad que la había aceptado completamente, a la vida que había construido desde las cenizas de su existencia anterior. Sí, dijo finalmente. Dígale que Mercedes Santillán murió el día que él se llevó su oro, pero que de esas cenizas nació una mujer mejor, más fuerte, más sabia. Dígale que su traición fue el mejor regalo que alguien me ha dado jamás, aunque él nunca pretendiera dármelo. El mensajero se fue con ese mensaje, y Mercedes nunca volvió a pensar en don Alfonso. En las noches silenciosas del desierto, cuando se sentaba con Chaska bajo las estrellas mientras sus hijos dormían pacíficamente en su tienda, Mercedes reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntaba Chaska ocasionalmente, aunque ya conocía la respuesta. «Jamás», respondía ella cada vez, tomando su mano curtida entre sus suyas. «Perdí una fortuna y encontré una vida. Perdí posesiones y encontré propósito. Perdí admiradores y encontré amor verdadero». Se volvía hacia él, viendo en sus ojos el reflejo de las estrellas del desierto. «La mujer más pobre que he sido fue cuando tenía todo el dinero del mundo», continuaba. «La mujer más rica que he sido es ahora, cuando lo único que poseo es lo que realmente importa: amor, familia, comunidad, propósito y el conocimiento de quién soy realmente». Y en la distancia el viento del desierto llevaba sus palabras hacia las montañas, donde se mezclaban con las historias de todas las otras almas que habían encontrado su verdadero hogar, no en palacios de oro, sino en corazones que latían con amor auténtico. La historia de Mercedes se convirtió en leyenda entre ambos pueblos, contada como un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la profundidad de nuestras relaciones, la autenticidad de nuestros valores y el coraje de reconstruir nuestras vidas cuando perdemos todo lo que pensábamos que nos definía. Y cada vez que una mujer perdía su fortuna o un hombre perdía su estatus, alguien siempre contaba la historia de la mujer que había perdido un palacio, pero había ganado el mundo entero.